Aquí hay que lidiar con un universo concentrado, tiempo y espacio, coordenadas fundamentales para la comunicación, fundamentales también para lidiar con la tecnología. El balance entre lo que se llama el periodismo inmediato, esa información que circula rápidamente por la red y que hay que aprovechar la tecnología para ello, y lo que se está llamando el slow journalism, el periodismo, digamos, de calidad, hecho en profundidad y continuo. Esos grandes reportajes. Es encontrar ese balance. En relación a los nuevos formatos, que no son más que una adaptación de las nuevas tecnologías, porque ¿de qué nos sirve hacer un 360, una realidad virtual, si el objetivo comunicativo de nuestro contenido no lo requiere? Pues es un gasto innecesario. Hay que utilizar la tecnología cuando esté de acuerdo con ese objetivo, si no vamos a perder el tiempo y los recursos económicos en algo que realmente no lo necesita. Sí que es cierto que tenemos que ensalzar en este sentido tres áreas fundamentales, ¿no? La visualización de los datos en relación con el Big Data. Como sabéis, tenemos un gran potencial, el acceso a una gran cantidad de datos y cómo gestionarlos, el audiovisual, la relevancia del audiovisual, eso es algo innegable, como también nos comentaba Denis, pero sin olvidar también la importancia del texto. ¿Por qué? Porque todavía nuestro cerebro no está preparado para un nivel de profundización, de conceptualización, de reflexión solamente con la imagen y solamente con la inmediatez. Quizás en un futuro sí lo estemos, pero a día de hoy nuestro neocórtex y nuestra adaptación cerebral todavía requiere de la lectura y de la escritura para poder llegar a un nivel de profundización y de reflexión profundo. Esto os lo comento porque es muy importante que vosotros, como nuevas generaciones que hacéis quizás un uso mayor de las nuevas tecnologías, pensad que si en Silicon Valley, si Bill Gates y Belinda Gates y toda esta gente que está en el top no dejan a sus hijos utilizar los dispositivos móviles hasta los 9 o 12 años, será por algo. Si les siguen mandando jugar con el Lego y si les siguen diciendo que escriban y que lean, será por algo. Entonces es muy importante que sigáis escribiendo, que sigáis haciendo mapas conceptuales, porque a día de hoy se van a desarrollar partes de vuestro cerebro que no se desarrollarán de otra manera con los dispositivos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y a nivel de iniciativas emprendedoras, bueno, pues tenemos los micropagos, tenemos la membresía, tenemos las labores de crowdsourcing y tenemos también las donaciones. En este sentido, como una iniciativa que hace 2 días consiguió salir a la luz, ¿conocéis el medio La Marea? ¿Sí? Bueno, pues si no, pues ya lo conocéis. Hace 2 días conseguimos, a través de una campaña de donación, con el hashtag #AporTodas, realizar una labor, conseguir financiación suficiente para una labor de investigación sobre todo la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? Es un campo en el que no se ha investigado lo suficiente. Bueno, pues han conseguido ya ese mecenazgo para poder realizar esta labor de investigación. ¿Para qué? De cada pieza en este universo transmedia, pero también tenemos que estar flexibles y abiertos a que en este proceso en el que vamos compartiendo el contenido con nuestra audiencia, las propias relaciones que tenemos con ella y el propio devenir de la creación de este contenido puede llevar a que modifiquemos ese mapa conceptual inicial. ¿De acuerdo? Por eso es un proceso que está constantemente testado con la audiencia y, digamos, en muchos casos se vuelve a organizar, ¿vale? De ahí que se hable de este loop, de este constante, ¿no? Prototipado, testeado, ¿no? Testear con la audiencia y vuelta a crear ese diseño. Y es un proyecto que está en constante evolución. Tiene digamos, un esqueleto que es bueno que lo tengáis, aunque se pueda modificar ligeramente, pero luego digamos que todos los complementos se pueden ir adaptando y evolucionando. En conclusión, y yo creo que la mayoría, con las diferencias obviamente, ¿no? Y esa es la riqueza del mundo académico y profesional y de estos congresos y de los debates, seguramente que todos mis compañeros y vosotros mismos tendréis muchas críticas, ¿no? O puntos que complementar o que añadir, pero yo creo que todos más o menos estaremos de acuerdo en que en este congreso hemos tenido, bueno, pues investigaciones muy interesantes que han profundizado en las principales problemáticas y en general las conclusiones yo creo que todos un poquito nos llevamos es el valor de la autenticidad como profesionales, de la calidad del contenido, un aspecto que también recientemente ensalzó Juan Miguel y es relevante, ¿no? Y sobre todo para vosotros, para que no os perdáis en seguir a la tecnología,
el usuario, como bien ha comentado él, no recuerda tanto la plataforma sino el contenido. Es la calidad, la transparencia de vosotros como profesionales, de lo que vais a ofrecer. La creación de la comunidad, la colaboración, fundamental la colaboración, sobre todo para vosotros, para unificar recursos, para complementaros, desde un pequeño proyecto hasta un gran proyecto. El valor de la experiencia, algo que la profesora Irene también enfatizó bastante cuando se analiza a la audiencia. Y, como no, un buen diseño de interfaz en el que englobamos todos estos aspectos como son, bueno, pues el buen uso de la arquitectura de la información, usabilidad, interactividad, en fin, recursos SEO, etc. Todo esto es, desde mi investigaciones, lo que yo defiendo como que tiene mucho que ver con el periodismo transmedia, y por eso, aunque no lleguéis a hacer un proyecto transmedia, lo que se entiende un gran proyecto transmedia, la esencia de los valores fundamentales de lo que el universo transmedia quiere transmitir y quiere aportar al periodismo, ¿no?, como ideal alcanzar. Siempre es bueno tener ideales en esta vida, aunque no podamos llegar a cumplirlos, no porque si no el mundo no cambiaría. Es decir, es bueno que tengamos ese ideal de lo que queremos, a donde queremos llegar, para poder trabajar en ir hacia él. Y en este sentido, pues es por lo que defiendo el universo transmedia, la creación de este universo y de los valores que engloban, ¿no? Que serían un poquito en este resumen. Ahora quiero mostrarles, gracias. Bueno, algunas iniciativas, por ejemplo, tanto el Laboratorio de Televisión Española como CMM, que es a nivel local, ETV también, en este sentido, se están desligando de las plataformas, creando sus propias plataformas. ¿Por qué? Porque hay que valorar esa independencia de los medios y decir, vamos a hacer nosotros, ¿no?, el contenido nosotros en nuestras plataformas, y vamos a invitar al usuario a que participe en estas plataformas, ¿vale? Como un ejemplo, como ETV seguro que lo conocéis más, os voy a poner el ejemplo de CMM Play. Es una iniciativa recién lanzada por el medio autonómico de Castilla-La Mancha. Es la plataforma digital de Castilla-La Mancha, donde contenido abierto, quieren involucrar a la audiencia no solo en la creación de contenido, sino a nivel de experiencia, ¿no?, de experiencia de usuario. Y para animaros a que veáis que vosotros podéis hacer mucho si partís de estas máximas de crear un contenido de calidad y, sobre todo, vosotros con vuestra propia voz, os voy a poner el ejemplo de 3 proyectos de alumnos, ¿de acuerdo?, que en 3 meses han hecho esto que vais a ver. Este es el proyecto de la Cueva del Río. Aquí hay un documental web sobre toda la tradición del blues en España. Os lo muestro así rápidamente porque ya vamos justitos de tiempo, pero quería que veáis. Renovables en potencia. Este fue un proyecto del año pasado. Esta chica está, gracias a este proyecto, bueno, y a su labor, está ahora mismo trabajando, o sea, hizo prácticas en el medio autonómico y ahora mismo está trabajando con ellos. Es sobre todo el tema de las renovables en Castilla-La Mancha. Este es el inicio, el menú, texto de introducción, sus audios, sus gráficos, que nos llevan a un gráfico interactivo. Entrevistas. Os muestro rápidamente así para que veáis cómo un alumno, una alumna en este caso como vosotros, en 3 meses hizo este